En este video, bueno, continuando con las medidas de posición, en este video veremos los percentiles, ¿sí? Los percentiles son los 99 valores que dividen a mi conjunto de datos en 100 partes iguales. Obviamente los datos tienen que estar ordenados también de menor a mayor, ¿ya? Entonces, ¿qué me refiero con esto? Por ejemplo, si yo tengo todos mis datos, ¿sí? Obviamente, todos ordenados de menor a mayor, los percentiles van a ser los que dividen en 100 partes iguales a estos datos, ¿sí? Entonces, el primero que veo en rojo ahí va a ser el percentil 1 o primer percentil y le vamos a asignar la letra P1, ¿ya? El segundo va a ser el percentil 2. Luego, el percentil 3. Y así sucesivamente hasta el último percentil, que es el percentil 99. ¿Sí? Entonces, tenemos 99 datos. El primer percentil contiene al 1% del total de datos. El percentil 2 contiene al 2% de los datos. El percentil, por ejemplo, 50, que está en la mitad, va a tener entonces al 50% de los datos, ¿sí? Y el percentil 99, vamos a hacer con otro color, va a estar por sobre el 99% de los datos, ¿sí? Si se fijan, la letra, perdón, el número chiquitito que acompaña a la P me va a indicar el porcentaje que tiene el percentil, ¿ya? Entonces, vamos a ver un ejemplo de calcular percentiles. Dice, vamos a borrar lo que tenemos. Calcular los percentiles pedidos, ¿sí? Aquí abajo, aquí al ladito están percentil 20 y percentil 83, ¿ya? El percentil 20 corresponde al 20% de datos y el percentil 83 al 83% de datos, ¿sí? Por ejemplo, si me dijesen calcular el percentil 15, voy a estar calculando el 15%. Si me dijeran calcular el percentil 70 o 78, voy a estar calculando el 78%. ¿Sí? Ya. Entonces, vamos a calcular el primer percentil que me piden para los datos. Nuevamente, tenemos que ver que los datos estén ordenados de menor a mayor. Efectivamente lo están. Entonces, una vez que yo veo eso, anotamos o vemos cuántos datos hay en total. En este caso hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 datos. En total tenemos 10 datos. Ahora, para calcular el percentil 20, ya dijimos que el percentil 20 corresponde o está sobre al 20% de los datos. Por lo tanto, yo voy a calcular del total de datos el 20%. O sea, vamos a calcular el 20% de 10. ¿Sí? Y eso, ustedes lo pueden hacer con calculadora. El 20% de 10 es 2. Entonces, al igual que los cuartiles, para calcular el percentil, si el valor que me dio a calcular el porcentaje es entero, yo voy a calcular el promedio del valor que está en esa posición con el valor que sigue. Es decir, como el 20% de 10 es 2, yo voy a tomar el dato que está en la posición 2
que es 52, le voy a sumar el dato que sigue y los voy a dividir por 2. Y eso nos da 52,5. 52,5. Por lo tanto, el percentil 20 es igual a 52,5. ¿Ya? Ahora bien, vamos a calcular el percentil 83. Obviamente, como los percentiles hay 99 datos, jamás se les va a pedir calcular todo, ¿ya? Siempre se les va a pedir algunos. ¿Sí? En este caso P20 y P83. Vamos a borrar lo que tenemos. Entonces, continuando con el percentil 83. El percentil 83 corresponde al 83% de los datos. ¿Sí? Es decir, que vamos a calcular el 83%, perdón, del total de datos. Pero el total de datos aquí son 10. Por lo tanto, vamos a calcular el 83% de 10. Y eso es 8,3. ¿Sí? Si se fijan aquí, el valor que nos dio es decimal, ¿ya? Y se hace lo mismo que los cuartiles. Cuando es decimal, yo me acerco al número entero que sigue. Por lo tanto, voy a tomar el 9. Es decir, que el percentil 83 está en la posición 9. Entonces, si vamos contando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El percentil 83 va a ser entonces, percentil 83 va a ser igual a 64. Obviamente, cuando son muy pocos datos, la mayoría de los percentiles van a coincidir en sus valores, ¿sí? Ya. Esos son los percentiles. Ya. Vamos a ver la siguiente observación. Y vamos a borrar. Que calcular el percentil 50 es igual a calcular el cuartil 2, y eso es igual a calcular la mediana, porque la mediana está en la mitad. ¿Sí? El cuartil 2 está o contiene al 50% de datos, y el percentil 50, ahí su valor me lo dice, corresponde al 50% de datos. Entonces, si a mí me piden, por ejemplo, calcular la mediana de, yo puedo calcular o el cuartil 2 o el percentil 50. ¿Sí? Ya. Y como tarea van a trabajar en el cuaderno de ejercicios de la página 114 a la 121. Vuelvo a insistir, si tienen alguna duda, por favor, escriben, ¿ya? Así que eso.